Enero de este año comenzó extraño. Tenía pocas ganas de salir, pocas ganas de leer, y me tardé tanto con los videos que tenía planeados que uno de ellos ni siquiera pasó de la primera ronda de edición. Hasta cuando llevo ya rato sin sol. Los January Blues los llamo. El bloqueo general se suspendió más o menos a mediados de febrero, pero quedaron algunas áreas donde a nadie le avisaron que había que levantar ya el telón. YouTube fue una de ellas, Substack fue la otra y la lectura fue la otra, pero al menos me puse a escribir. Este año he escrito mucho más que en años anteriores. En una de esas se me hace juntar suficientes cuentos para una colección. El caso es que he leído un poco en lo que llevamos del año, al menos poco comparado con lo que estoy acostumbrada a leer. En algún momento haré un video dedicado a por qué no me gustan las metas cuantitativas de lectura. Es decir, no me gusta esa idea de tener que leer cierto número de libros al año y luego tratar de superarla el siguiente año. Pero el no estar leyendo regularmente me es bastante frustrante porque, como ustedes saben, leer es una actividad que me gusta mucho, independientemente de lo que esté leyendo. No importa si son cuentos, novelas, noticias, artículos de revistas. Me gusta la actividad de leer y es más complicado hacerlo cuando tienes un bloqueo lector y no tienes ganas de leer nada. Al principio decidí tomármela con calma. En enero, como estaba en medio de los blues, logré leer solamente 2 volúmenes de One Piece, porque One Piece siempre me hace feliz. Los primeros 60 y tantos mangas que tenemos en la casa son de mi esposo y están todos en alemán. Y no me gusta mucho leerlos en alemán porque, aunque entiendo lo que estoy leyendo, los nombres son diferentes y sé perfectamente bien cómo se pronuncian, pero yo no leo en voz alta cuando estoy leyendo. Entonces, en mi mente, cuando veo cómo se llama Zoro, por ejemplo, yo entiendo que la pronunciación es Lorenoa porque es alemán, pero en papel dice Loreno. Los mangas más recientes los tenemos en inglés. En febrero leí un libro muy cortito de la autora francesa Delphine de Vigan que se llama Las Gratitudes. Esta es una novela bastante rápida y linda sobre la vejez, sobre la memoria y, como el título lo indica, sobre las gratitudes o la gratitud por todas las cosas que hemos vivido y con las personas que están a nuestro alrededor. Algo que particularmente aprecié fue la traducción de Pablo Martín Sánchez. Una buena parte de este libro está dedicada a las palabras y al lenguaje, porque la protagonista, la viejita, la que vamos siguiendo, está perdiendo la capacidad de hablar. Entonces, la traducción de Pablo Martín Sánchez está tan bien hecha que muchas veces leyendo se me olvidaba que el libro está originalmente escrito en francés. Se siente muy natural cómo hablan del lenguaje y cómo hablan de las palabras y los ejemplos que ponen para explicar cómo es que a esta mujer se le están olvidando las palabras. Pablo Martín Sánchez, excelente trabajo de traducción. En marzo no leí nada. Originalmente había empezado a leer Cumbres Borrascosas porque vi la película en febrero y la película se me hizo horrible. Y en algún momento quiero hacer un video sobre esa película, sobre la novela original y sobre las adaptaciones y cuando las adaptaciones no funcionan. El libro Cumbres Borrascosas me gusta muchísimo. Esta, de hecho, era una relectura. Pero por el bloqueo lector, la verdad es que no me sentí con las energías para seguirlo leyendo, así que decidí posponerlo para más adelante. Si me interesa comentarlo, entonces eso definitivamente va a pasar, pero marzo no era el mes para hacerlo. En abril leí 2 libros finalmente y es cuando se empezó a mover un poquito más la situación, cuando empezó a desbloquearse la cosa. Todo comenzó, como comienzan tantas cosas, con Clarice Lispector. Leí el libro Agua Viva, el cual es un libro bastante corto y bastante extraño. Creo que tiene 100 páginas, pero muy denso. Y no está dividido en capítulos ni nada, es como una larga carta. Abajo en la descripción les dejo el link al artículo de Substack que escribí al respecto. En algún momento les había comentado que uno de los 2 cuates del podcast Life on Books había dicho que cuando él tuvo su temporada de bloqueo lector empezó a releer por Clarice Lispector. Entonces yo decidí hacer lo mismo. Y sí, creo que era lo que necesitaba yo para poder regresar a las andanzas. No está tan sencillo de leer, pero como está tan cortito y tan diferente,
sí me motivó a seguir leyendo. También leí el primer volumen de Los diarios de la boticaria, de la autora japonesa Natsuki Hyuga. Los diarios de la boticaria originalmente es una serie de novelas ligeras, y es gracias a este libro que descubrí la categoría de novela ligera. Yo no sabía que era algo que existía. Es aparentemente algo que es sobre todo popular en Japón. Una novela ligera está pensada idealmente para ser adaptada o a un anime o a un manga. En el caso de Los diarios de la boticaria tiene las dos cosas, pero está escrita como una novela. Sin embargo, lo que la caracteriza y lo que la separa de una novela normal, digamos, es que la gramática y el lenguaje es mucho más simple, es mucho más sencillo para poder adaptarse fácilmente. Los diarios de la boticaria son historias de misterio ambientadas en un país ficticio o en un imperio ficticio inspirado en la China imperial durante la dinastía Tang. En mayo, ya un poco más acostumbrada a estar leyendo un poquito más regularmente otra vez, decidí leer el libro El buen mal, que es la colección de cuentos más reciente de la autora argentina Samantha Schweblin. Esta colección recibió, por cierto, el primer premio AENA de narrativa hispana. Y la colección me gustó. Se me hizo bastante pareja en cuanto a tono y, digamos, mood de los cuentos. No hubo uno que yo dijera, esto es espectacular, pero me gustó la colección completa. Se me hizo bastante balanceada y son nada más 6 cuentos, entonces está bastante cortita. Creo que el que más me gustó se llama El ojo en la garganta, que es también el más largo, me parece. Y ya, este fue el único libro que leí en mayo. En junio ya finalmente empecé a encarrerarme bien en mis rutinas de lectura. Leí Niñas sucias, la colección de cuentos con la que debutó la autora canaria Elena Correa. Estos cuentos están ambientados en Canarias y tienen a mujeres como protagonistas. Son cuentos que exploran la cultura y la vida canarias, especialmente en este tiempo de masificación turística, y explora un poco todas esas dinámicas de poder, las diferencias económicas entre los turistas adinerados que llegan a pasar ahí sus vacaciones y las personas que trabajan sobre todo en la industria hotelera. Son cuentos que hablan de violencia, de sexismo, de soledad, y se me hizo un muy buen debut de Elena Correa. Me quedo con ganas de leer más de ella, definitivamente. Esta colección tiene 12 cuentos, pero están bastante cortitos. Este libro tiene 138 páginas. En junio también leí los volúmenes 2, 3 y 4 de Los diarios de la boticaria. El primer volumen, el cual leí en abril, me gustó, pero el segundo se me hizo mejor y ya ahí fue donde me piqué y me dieron muchas ganas de seguir leyendo la historia para ver qué pasaba. Fue de hecho después de que terminé el segundo volumen que decidí ver el anime, que también me está gustando bastante. No lo había visto antes porque yo no soy tanto de ver series. Muchas de las series que veo las veo específicamente para comentarlas en el canal original, pero como sí me gustó bastante la historia, decidí ver el anime. Tiene ahorita 2 temporadas, la tercera va a salir en octubre y está divertido porque cada temporada adapta 2 novelas. Entonces, para cuando termine la tercera temporada yo habré leído al menos 6 volúmenes. Y lo último que leí en junio fue una antología de cuentos que recopilamos en el club de lectura que tengo con mis amigues. Este año decidimos hacer una pausa de verano y entonces lo que hicimos fue que cada quien recomendó un cuento que tenía ganas de leer y al final los leímos todos. Fueron cuentos muy variados, había en inglés y en español, sobre todo en español, de distintos géneros, de distintos años, de distintos autores, y fue una actividad divertida. Mi favorito definitivamente, y el que les quiero compartir aquí brevemente, se llama Expedición Primera A, o El electrobardo de Trull, el cual se encuentra en la colección Siberiada del autor polaco Stanisław Lem. En este cuento, Trull, el protagonista, decide hacer un robot que se dedique a crear poemas. Y entonces en este cuento vamos siguiendo todo su proceso para construir este robot y cómo primero lo alimenta, no nada más con toda la poesía que existe en el mundo hasta el momento, sino con toda la historia de la humanidad. Y vamos viendo cómo el robot va respondiendo a eso y va desarrollando sus habilidades, digamos, para generar poemas. El robot empieza a generar reacciones diversas entre la población. Los poetas de la época están furiosos porque está generando poemas
sin realmente vivir el arte como un ser humano. Y sin embargo, los editores de periódicos y de revistas están muy contentos porque es una forma rápida de generar y vender poemas según la necesidad. Este libro fue publicado en su idioma original en 1965, por cierto. Y sin embargo, el cuento se siente muy pertinente y muy ad hoc a la época en la que estamos viviendo, con este asunto de la inteligencia artificial y del arte generado por la inteligencia artificial, que realmente no es arte, pero esa es una conversación para otro día. Definitivamente tengo muchas ganas de leer otras cosas de Stanislav Lem, y yo creo que voy a empezar con la colección de cuentos a la que pertenece este, que es Siberiada. Y es así como llegamos a julio. El bloqueo lector duró 4 meses y tardó al menos 2 en terminar de desbloquearse, pero se logró finalmente. Y se logró por varias razones, pienso yo. Este video no es así como la guía definitiva para salir del bloqueo lector. Es nada más mi forma de compartirles lo que hice yo que me ayudó a desbloquearme. La primera cosa que hice es que decidí que no me iba a obligar a terminar ningún libro. Boté al menos 3 libros y suspendí 2. No me interesa realmente en general terminar libros que no estoy disfrutando para nada o que estoy sintiendo muy aburridos. Yo no suelo obligarme a terminar una lectura, pero tomando en cuenta que estaba bloqueada, lo sentí incluso más importante. Preferí darle prioridad a cosas que sí estaba disfrutando. La segunda cosa que hice es que empecé a leer libros más cortos y específicamente leí colecciones de cuentos. A mí me gustan mucho los cuentos en general. En Latinoamérica tenemos una larga tradición de cuentos y siento que eso también ayuda bastante, porque si no sientes el libro tan grande, yo creo que es más fácil animarse a leerlo desde un principio cuando sabes que te está costando trabajo leer. Además, el tener libros delgaditos y chiquitos hace su transporte más fácil. Los puedo echar fácil en mi bolsa y leerlos en el metro. Ninguno de los libros que mencioné hoy tiene más de 300 páginas. Todos los que tienen arriba de 200 páginas son los de los diarios de la boticaria, que son novelas ligeras, fáciles de leer, y todos los demás tienen menos de 200 páginas. Entonces eso ayuda. Y lo último que creo es que decidí combinar cuentos y novelas con temas sencillos. Los cuentos, el hecho de que sean cortos no significa siempre que sean sencillos. El libro de Clarice Lispector, por ejemplo, es muy cortito, no es un cuento, y sin embargo es una lectura mucho más densa. De la misma forma, hay cuentos que suelen ser bastante densos o que tratan temas turbios o temas muy pesados. Entonces sentí que la combinación de cuentos con una historia que sí es más larga, pero que es muy fácil de leer y que aparte estoy disfrutando porque son misterios que se van resolviendo de capítulo a capítulo, le dio cierta variedad a mi lectura y me ayudó a seguir con ganas de leer. Si de pronto me cansaba de los cuentos, simplemente me cambiaba a los diarios de la boticaria. Y lo último fue que decidí no presionarme demasiado. El bloqueo iba a durar lo que tuviera que durar y ni modo. Por eso no me gustan las metas cuantitativas de lectura, porque así, al no tener una meta cuantitativa, no tengo esa presión de ay, chin, es que dije que este año iba a leer 30 libros y apenas llevo 1. Aquí no le hacemos esas cosas. Entonces, habiendo salido del gran bloqueo del 2026, estoy leyendo de nuevo, estoy otra vez haciendo videos y estoy otra vez publicando en Substack. Sigo escribiendo mis propios cuentos en mis ratos libres o tratando de escribirlos porque a veces se atoran y entonces hay que dejarlos un ratito en lo que vemos cómo vamos a resolver el problema, pero ya estamos avanzando de nuevo. Les cuento rápido lo que estoy leyendo en julio, nada más para que sepan. En julio estoy leyendo los volúmenes 5 y 6 de los diarios de la boticaria. Ya voy creo que a la mitad del 5º volumen y ya sé que voy a leer el 6º volumen porque me interesa terminarlo antes de que salga la 3ª temporada. Y como son historias más ligeras y están escritas de forma más sencilla, digamos, decidí que mi libro del verano iba a ser Moby Dick. Para darle balance al asunto. ¿Por qué no? Un libro choncho y mucho más denso. A pesar de que en el club de lectura que tengo con mis amigas estamos en pausa de verano, algunos miembros del club estamos leyendo este libro al mismo tiempo y también lo queremos comentar, pero no cuenta como lectura oficial porque es nada más lo que queremos leer este verano. En cuanto a no ficción, todavía traigo andando 2 libros desde hace ya muchos meses. Con los libros de no ficción, en general trato de llevármela más o menos leve para ir entendiendo lo que estoy leyendo. El primero que traigo pendiente o que traigo andando es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y el segundo que traigo andando es
sobre cómo Europa subdesarrolló a África, de Walter Rodney. Estos no son libros que voy a terminar en julio. Moby Dick probablemente tampoco lo termine en julio, pero son los libros que voy a estar leyendo ahorita ya que regresé a la normalidad en la lectura. Y como One Piece siempre me hace feliz, voy a retomar el manga. Ahorita voy a empezar el volumen 106. Y ya, habiendo dicho todo esto, me voy. Pero no voy a tardar 6 meses en regresar. He leído, visto y escuchado muchas cosas muy interesantes que me gustaría comentar aquí. Entonces ya, nos vamos a estar viendo un poco más regularmente. Muchas gracias por su paciencia. Espero que estén teniendo un buen verano y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Bye.